A lo largo de la historia han existido numerosos escritos, varios libros que por su contenido misterioso y extraño han sido considerados como heréticos por diversas religiones e incluso han llegado a ser prohibidos por las autoridades clericales. Entre los temas que tratan estos libros se pueden encontrar bestiarios de criaturas mitológicas, tratados de demonología, guías de nigromancia que sirven para invocar a los muertos y antiguos manuscritos que hablan del verdadero origen de la humanidad. Como ya he dicho, han existido numerosos de estos libros, pero hay uno que destaca sobre todos los demás, principalmente por su gran popularidad e influencia en la cultura popular. Por supuesto, estoy hablando del Necronomicon, un texto prohibido que aparece en diversas obras del escritor de horror cósmico Howard Philip Lovecraft. Pese a que este escritor no fue muy popular en vida, después de su muerte ha logrado alcanzar una popularidad inmensa y sus obras se han convertido en libros de culto para miles de seguidores alrededor de todo el mundo. Entre todo ese legado se encuentra el famosísimo Necronomicon, un libro cuyo título e historia, según el propio Lovecraft, se le fue revelado a través de los sueños. ¿Pero qué es el Necronomicon? ¿Qué contiene en sus profanas páginas? ¿Quién lo escribió? Para responder a todas estas preguntas, primero hay que empezar desde el inicio. Para comenzar, tienes que saber que el título original no era Necronomicon, siendo este nombre una deformación producto de una mala traducción al griego, pues el nombre original de esta obra era Kitab al-Asif, que son las palabras utilizadas por los árabes para designar al aterrador sonido nocturno que es producido por los insectos y que según los místicos y magos de Medio Oriente se supone que es el aullido de los demonios. La historia de este libro se remonta a Abdul al-Harret, un filósofo y poeta árabe que según los registros históricos nació en Sena, la capital de lo que hoy es conocido como Yemen. Abdul al-Harret, pese a que hoy en día se le recuerda como un simple poeta loco, la realidad es que desde que era muy joven comenzó a incursionar en tratados filosóficos e incluso durante el dominio mundial del califato omeya fue favorecido por los más altos califas del imperio. Durante su juventud se dedicó a traducir y transcribir leyendas y epopeyas antiguas y se le atribuye la primera traducción del latín del libro de caballerías de Tumtrances de Landolia. Sin embargo, alrededor del año 700 después de Cristo, perturbado por sueños que corrompían su mente, al-Harret visitó las ruinas de Babilonia, encontrándose con numerosos textos antiguos, siendo su primer acercamiento con el mundo del oculto. Poco después, y llamado por la curiosidad, se adentró en las profundidades de la antigua capital del Imperio egipcio, encontrándose con los secretos subterráneos de la ciudad dorada de Memphis. Cada vez más perturbado y corrompido, al-Harret pasó 10 años solo en el gran desierto del sur de Arabia, el Roba Kalié, conocido en castellano como espacio vital de los antiguos, y el desierto de Dana, traducido como el desierto de los árboles carmesí, que se considera habitado por espíritus malignos, ghouls y monstruos de la muerte. De estos dos páramos inhabitables se han contado muchas maravillas extrañas e increíbles cuentos a lo largo de la historia de la humanidad, todos provenientes de comerciantes locos y aventureros oscuros que afirman haber adentrados en ellos. Nadie sabe con certeza lo que al-Harret vio o experimentó en los desiertos prohibidos de Arabia. Algunos eruditos cristianos, como el monje teutónico Klaus Moller, cuentan en sus crónicas que al-Harret hizo oscuros pactos con entidades demoníacas. Por otro lado, el famoso alquimista español Artemius, en su guía alquímica escrita en el año 1130, afirma que al-Harret descubrió cómo poseer el don de Midas y convertir cualquier objeto en oro. Sea como fuese, lo último que se sabe de este poeta loco es que según las crónicas históricas del erudito Ibn Yaldún, en sus últimos años, al-Harret habitó en Damasco, protegido por un rico comerciante italiano. Ahí él escribiría su obra más renombrada, su magnus opus, el Al-Asif, que más tarde sería traducido al griego como Necronomicon, para posteriormente desaparecer de la ciudad. De su muerte y desaparición final no se sabe casi nada,
pues la mayoría de historiadores no dieron crédito a las afirmaciones locas que circularon entre los campesinos, pues se contaron muchas cosas terribles y contradictorias. Sin embargo, Ibn Khaldun, un respetado y polémico biógrafo del siglo XII, afirma que en el año 738 después de Cristo, Al-Jarred, mientras visitaba el mercado de Damasco, fue capturado por un monstruo invisible a plena luz del día, levantado en el aire y devorado horriblemente ante un gran número de testigos que quedaron en estado de shock. El Necronomicon se perdería así durante décadas sin que nadie supiera su paradero. Sobre la locura de Al-Jarred se cuentan muchas cosas. Las más interesantes fueron escritas por la cronista castellana María de Segovia, consejera y embajadora del rey español Felipe II, pues según ella, en una visita diplomática al Imperio Mameluco, fue invitada a un círculo de ocultistas egipcios que le contaron oscuros secretos. María de Segovia afirma en sus cartas al rey Felipe que Al-Jarred, en sus viajes por el desierto, logró encontrar la fabulosa Irem, la ciudad de los pilares. Además, María de Segovia afirma que después de haber encontrado una ciudad cuyo nombre es impronunciable, bajo sus ruinas, Al-Jarred habría descubierto impactantes secretos de una raza más antigua que la humanidad, así como estatuas de oro puro y representaciones profanas en piedra negra aceitosa de seres abominables conocidos como Yog-Sothoth y Cthulhu. En cuanto al Necronomicon original, siglos después de la muerte de Al-Jarred, fue encontrado por un mercenario sirio en el año 900 después de Cristo y vendido al consejero teológico del emperador bizantino Theodorus Piletas en el año 940. Tras 10 años de leer y estudiar el antiguo manuscrito con filósofos y eruditos de todo el mundo, Theodorus Piletas, con ayuda de monjes cristianos griegos, realizó en secreto la primera traducción de la obra. Es así que se hicieron varios ejemplares, todos escritos en griego y conocidos como el Necronomicon. En el año 950 después de Cristo, el libro ya era conocido y difundido por numerosos filósofos de la época. Sin embargo, algunos ejemplares habían caído en manos de acérrimos alquimistas, que realizaron horribles experimentos en seres humanos para lograr alcanzar algunos de los rituales que se mostraban en el libro. Según los cronistas griegos, en el año 1000 después de Cristo, los experimentos y sacrificios humanos relacionados con el Necronomicon estaban llevando a Constantinopla a la decadencia y el caos. Así, incapaz de contener la ola de violencia y psicosis que azotaba la ciudad, el patriarca Miguel, la más alta autoridad cristiana de la ciudad, ordenó que Theodorus Piletas fuese ejecutado en la hoguera por herejía, junto a todos los ejemplares del Necronomicon y los monjes que le ayudaron a traducir el texto. Así, el libro fue prohibido y numerosos ejemplares quemados. Sin embargo, se cree que varias copias sobrevivieron de la mano de comerciantes que las vendieron a estudiosos de España y Francia, o de ocultistas que huyeron a Alemania con el libro en árabe original. La mayoría de historiadores también parecen creer que existe una edición española del Necronomicon, conocida como Al-Asir, y publicada en torno al año 1300 en la ciudad de León. Esta versión, escrita en castellano antiguo, es de autoría anónima y al parecer fue traducida a partir de unos manuscritos requisados al rey moro Abderrám I. Es en tierras germanas que Olaus Wormius hizo una traducción en latín durante la Edad Media. La obra, tanto en latín como en griego, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el año 1232 después de Cristo. Sin embargo, se sabe que el texto en latín se imprimió 2 veces más, una en el siglo XV en letra negra. Esta edición se habría quedado en Alemania, y otra edición habría sido impresa en español, que supuestamente fue encargada por María de Segovia en el año 1570, por orden del rey Felipe II. Se dice que el rey Felipe nunca leyó la obra, pero la guardó con celo obsesivo en las cámaras imperiales hasta su muerte. Nadie sabe qué pasó con la obra original en árabe, pues los últimos registros indican que ya se había perdido en la época de Wormius, como lo indica en su autobiografía.
y no se ha visto nada de la copia griega que se imprimió en Italia entre los años 1500 y 1550. Se intuye que la copia en latín que fue comprada por el rey de España fue traducida al castellano por orden de Felipe IV en el año 1630 y junto con la latina quemada durante el incendio del Gran Alcázar Imperial de Madrid en el año 1710. Pero algunos afirman que una copia en español sigue protegida por la familia real de ese país. Otra copia en latín fue supuestamente encontrada en manos de una bruja quemada durante los juicios de Salem en el año 1662. También existe una traducción manuscrita en inglés hecha por el Dr. Dee, que nunca fue impresa y de la que solo existen fragmentos dispersos por el mundo anglosajón. Pese a todo, de los textos en latín que sobrevivieron a la persecución, se dice que uno está en el Museo Británico bajo llave, mientras que otro se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVI se puede ver en la Biblioteca de Windermere en Harvard y en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, e incluso también hay una copia en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existan muchas más otras copias en secreto y se rumorea persistentemente que una del siglo XV forma parte de la colección privada de un célebre millonario estadounidense. Un rumor aún más vago acredita la preservación de un texto en griego del siglo XVI en la familia Salem de Pickman, pero si ese texto se conservó, desapareció junto con el artista Ruth Pickman, quien desapareció en circunstancias misteriosas a principios de 1926. El libro está estrictamente prohibido por la mayoría de países y por todas las ramas de la iglesia. Se dice que leer cualquier copia lleva terribles consecuencias. En cuanto al contenido del Necronomicon, según Abel de Segovia, primo de María de Segovia y autor de la bibliografía de esta, afirma que su prima le dijo que el libro estaba dividido en 4 partes bien diferenciadas. La primera constaría de 42 capítulos, y ahí se contaría las grandezas de los primogenios y sus legiones, narrando el esplendor de los profanos dioses. La segunda parte, de 19 capítulos, hablaría sobre lo acontecido en el año de la muerte, y describiría al temido Nyarlathotep. La tercera parte, dividida en 36 capítulos, narraría acerca de la magia, de sus rituales y los secretos para invocar a obscenas entidades en el plano terrenal. Por último, la cuarta parte, que no estaría dividida en capítulos. Ahí se describiría lo escrito en el libro del destino, que anunciaría lo que sucederá en la Sagrada Orden. Abel de Segovia describe que su prima, ya consumida por la locura, escribiría la siguiente cita, con la sangre de sus dedos y uñas desprendidas. La pondré en texto en pantalla para que la puedan leer conmigo. Muchos y multiformes son los oscuros horrores que infestan la tierra, todo desde sus orígenes. Duermen bajo la roca inamovible, crecen con el árbol desde sus raíces, se agitan bajo la mar y en las regiones subterráneas. Todos estos horrores habitan los reductos más sagrados, pero les llegará su hora, la hora para que broten y puedan sucumbir al mundo en la oscuridad. Este libro y su historia por supuesto fueron inventados por Lovecraft y numerosos otros autores, que debido a que la obra ya no cuenta con derechos de autor, han hecho adiciones propias a sus relatos. Aunque pese a que este libro es ficción, existe un sector casi sectario que defiende que los sueños que el mismo Lovecraft tuvo no eran más que señales de los dioses antiguos para que llevasen el mensaje a la realidad. Depende de ti creer que si lo dicho por Lovecraft son solo relatos ficticios o las palabras de un profeta. Dicho ya todo lo anterior, solo queda despedirme. Espero que apoyen a este segundo video de mi canal secundario, que den like, lo compartan y se suscriban. Muchas gracias y hasta luego.